Buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Galeano, soy ingeniero agrónomo, socio de APRESID de la Regional de Mar del Plata. Y bueno, hoy miércoles 26 de agosto les quería dar la bienvenida al Congreso APRESID 2020 y a esta charla puntualmente denominada Lechería, Estado de la Situación y Desafíos de la Cadena. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibidas y tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. En el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de esta sección podrán chatear, incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Ahora sí, vamos a presentar al orador en este caso. Su nombre es Jorge Chemes, es el actual presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Jorge es productor tambero de Entre Ríos, integró la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos, fue vocal regional del Litoral Sur CREA y fundador y presidente del CREA Nogoyá, entre otros cargos gremiales agropecuarios. En su trayectoria como dirigente gremial agropecuario ha mantenido vínculos profesionales con diferentes representantes diplomáticos en el país a fin de trabajar en marcos de entendimiento mutuos que den prosperidad al campo. Ahora sí, vamos con la presentación. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Chemes, soy presidente de Confederaciones Rurales Argentinas y en nombre de CRA quiero agradecer a APRESID el habernos invitado y habernos brindado este espacio para poder transmitir lo que pensamos o creemos que hay que llevar adelante en materia de lechería. El sector lácteo es un sector que tiene mucho para dar al país en términos de empleo, arraigo y valor agregado en origen. Como muchos otros, necesita obviamente señales de precios institucionalizados, es decir, que surjan transacciones ajustadas a derecho, reglas de juego claras, para potenciar de alguna manera el desarrollo como cadena, ¿no? La producción láctea en la Argentina tuvo un crecimiento del 45% entre 2002 y 2015. Llegamos a un techo de 12.000 millones de litros de leche en el 2015, luego de lo cual se experimenta una caída cercana a los 2.000 millones de litros en el 2016. Posteriormente, en el 2017, se crece cerca de los 600 millones de litros, para ubicarse y estabilizarse prácticamente en el 2019 entre los 2.300 y 2.500 millones de litros de leche. Argentina produce estructuralmente materia prima de leche por arriba de las necesidades de los productos lácteos para el mercado interno. Y esto es estructural ya que lo hace desde hace más de 20 años. Argentina tiene entre 44 millones y medio y 45 millones de habitantes, que si multiplicamos el consumo recomendado de lácteos, la producción anual es necesaria para abastecer a todos los habitantes sería de aproximadamente 8.200 millones de litros de leche anuales. Pero Argentina produce entre 10.000 y 11.000 millones anuales. Todo lo que supera el consumo interno obviamente debe ser exportado, y para esto hay que generar las acciones que promuevan el aumento de capacidad de procesamiento para poder lograr esta exportación. No hacer nada significaría achicarse y dejar que Brasil entre 7 y 10 años nos abastezca con productos lácteos de igual calidad y mejor precio que los actuales nuestros, ¿no? Ya que Brasil tiene un crecimiento sostenido. A la lechería argentina le quedan solo dos caminos: achicarse hasta ajustar su producción a la demanda interna o salir a competir al mundo para poder crecer. Necesitamos tener una estrategia comercial sistemática y consistente en la cadena, para ser de esa manera un jugador permanente en los mercados internacionales, compitiendo con calidad y con precio, y salir de esa zona de confort que es la exportación de excedentes. Con una producción de materia prima que supera el consumo interno para mantener y aumentar la renta, obviamente, en toda la cadena. Para esto es necesario exportar sistemáticamente.
se hace claramente imprescindible entonces hay generar una mayor coordinación comercial de toda la cadena. La matriz exportadora debe ampliarse, asegurando una permanencia en los mercados de destino de nuestros productos, ¿no? En la actualidad podríamos decir que hay más de 1000 quid de industrias que procesan como materia prima de leche, pero solo hay 33 empresas que poseen plantas de secado de leche en polvo. 6 empresas significan el 60% de la capacidad instalada y solo 3 empresas explican más del 70% de las exportaciones. No se puede producir leche por encima del consumo interno sin ser un exportador permanente en precio y calidad. Si esto no sucede, se repetirán las recurrentes crisis de sobreoferta que hemos tenido o que vienen sucediendo en el país, y al mercado interno lamentablemente ya no le entra ni un kilo más de queso cremoso, que es el producto que más circulación tiene en el mercado interno. El valor de la materia prima es el resultado de lo que permite tanto el mercado doméstico pagar como el internacional. El racional del precio de la leche es por demanda derivada, es decir, la leche no puede valer más que lo que vale el producto que se realiza con ella. Aquí vemos cómo en la comparativa interanual el ajuste de precios es cercano al 20%, con un ajuste de sólidos próximo, pero sin embargo menor a este ajuste. Desde ya, este ajuste no se correlaciona con los aumentos de costos sufridos durante el mismo periodo de análisis. Recordemos que directa o indirectamente el valor del tipo de cambio oficial afecta al 82% de los costos de producción del tambo. Y esta relación con el precio marca una caída del 24%, lo que inexorablemente nos lleva a que tenga que haber un aumento en el precio de la leche al productor para que pueda mantener los niveles de producción actuales, porque si no, obviamente quiebra, ¿no? Hoy el productor se encuentra, podríamos decir, en una zona amarilla, con costos de producción que rozan el punto de equilibrio de precio. Esta tendencia y el marco actual de las situaciones en el corto plazo nos va a hacer entrar nuevamente en la zona roja y en una situación de crisis, donde los números se van a complicar en la producción. Debemos recordar que la mayoría de los productores vienen arrastrando los efectos negativos económicos y financieros de situaciones anteriores. Hay una descapitalización importante en el sector. Para ser un competidor permanente en los mercados globales se requiere obviamente una estrategia de negocios conjunta de cadena, ¿no? Coordinada en poder lograr una buena renta para cada uno de los eslabones que la componen. Aquí podemos ver la caída en la capacidad instalada de producción a campo, que son las vacas. Podríamos indicar que el cierre de tambo en los últimos años impactó en una reducción de la producción de leche. El incentivo para sobrepasar el abastecimiento del mercado interno debe ser básicamente la renta y el convencimiento de que si solo nos quedamos atendiendo al mercado interno, exportando solamente lo que sobra, los excedentes, tanto la concentración y disminución de todos los jugadores como los ciclos de sobreoferta y escasez serán lamentablemente inexorables y recurrentes. Tambos que producen hasta 4.000 litros por día en nuestro país representan más del 80% de los establecimientos, pero menos del 50% de la producción. El número de empresas lácteas no ha variado mucho en los últimos años, ha sido mucho más estable que los tambos. Si tenemos que estipular un ranking, el top 5 de empresas lácteas representan el 34% del total de la leche que se procesa y el top 10 del 46%. El análisis del agronegocio lácteo que hacemos desde CRA se basa en entender de que las cadenas se traccionan desde la demanda, entendiendo que como productores generamos leche porque hay alguien que demanda un producto lácteo. Así el primer eslabón de la cadena es el consumidor de productos lácteos, tanto en lo interno como en lo externo. Podemos sí entrever el proceso de concentración de la producción primaria de los últimos tiempos, donde el 33% de los tambos producen el 65% de la producción y el 9% de ellos produce el 31%. Como productores primarios debemos entender las señales de precio que se generan desde la demanda para poder desde los precios ajustar
los costos de producción, ya que en la cadena no hay más ingresos para repartir entre los integrantes que los que paga el consumidor, ¿no? Para decirlo de otra manera, el precio pagado por el consumidor va desandando su proceso productivo y cediendo parte en cada eslabón, llegando al último, el productor, que lamentablemente muchas veces tiene que soportar en sus espaldas el ajuste del precio en toda la cadena. Mientras la producción de materia prima estuvo por debajo de la demanda de productos lácteos, no se notaba la falta de reglas de juego comerciales. La materia prima por momento era un bien escaso y el productor sentía que era el inicio de la cadena. Si nos ponemos a hacer historia, todo esto comienza en una lechería con la palabra entrega, o sea, la leche se entregaba y se cobraba cuando se vendían los quesos. Después, en la década del 40, aparecieron las cooperativas, que de alguna forma intentaron igualar las fuerzas comerciales. En la década del 90 cierran estas cooperativas y se transforman en otras formas jurídicas. Y llegamos a la década del 2000, donde la unión y asociaciones de productores son la nueva herramienta o el nuevo perfil que se ve en la comercialización. Hoy siguen los grupos intentando generar reglas de juego comerciales. Pero todavía hay mucha leche comercializada en forma individual, al mejor estilo de la entrega, ¿no? La palabra histórica entrega. Se entregó durante 30 días la leche. El análisis de composición está hecho por el comprador. El flete está organizado por el comprador. El precio y el plazo de pago lo decide unilateralmente el comprador. Esto ocurre desde 1940 y hasta hoy. Pasó muchísimo tiempo. Como también pasaron 30 presidentes, y eso que no agregamos los ministros de Economía, porque nos hubiéramos necesitado todo el tiempo de la charla para presentárselos, ¿no? En una transacción, la parte vendedora cede su derecho a la parte compradora a cambio de un valor, y ese valor se determina en función de las negociaciones, en función de las características del bien transado, las condiciones de la transacción y el ambiente institucional. El poder de negociación puede generar distorsiones, sin duda, antes y después. El valor del bien puede ser distinto porque se haya producido una adulteración de las características en todo el proceso de comercialización. O bien puede que existan situaciones en donde no se respeten las condiciones de la transacción. Todo esto puede ocurrir inclusive dentro de un marco institucional determinado. Los tambos cambiaron mucho en este tiempo. Podríamos decir que somos productivistas. Para crecer en el agronegocio lechero debemos salir a competir en un mundo donde nos esperan jugadores muy importantes como es Estados Unidos, Nueva Zelanda, la Unión Europea. Debemos llevarla a la transacción de industria y producción, ese traspaso de la propiedad de la leche del productor de la industria, hay que llevarlo a reglas de juego comerciales arbitrables, donde hacen mercados institucionalizados, si no las señales del precio de la demanda no llegan sin duda en forma concreta, ¿no? a los interesados, no llega al productor y la captación de esa cuasi renta lo deja a los productores en el camino y desvalidos, esa es la realidad. Para originar materia prima en forma competitiva debemos ajustar nuestro sistema a las claras señales del precio que nos manda el mercado. Los sistemas tienen que ser sustentables para que logren rentabilidad en línea con los activos totales invertidos en la actividad. Para esto cada sistema debe tener su propio objetivo de rentabilidad en función de los activos que ocupen el proceso. Dado el precio, como señaló el relevante para la toma de decisiones, serán los productores los que definan su estrategia de negocio lechero de acuerdo a la que consideren que sea más viable. La productividad de un sistema económico depende de la especialización, pero la especialización depende del intercambio. Y cuanto más bajo es el costo del intercambio, el costo de transacción, como se lo llama, mayor será la especialización y mayor será el desarrollo de las personas y más alto el nivel de vida de las personas. Sin embargo, el nivel de costo de transacción depende de las instituciones de un país, de su sistema legal, de su sistema político y también, ¿por qué no?, de su cultura, ¿no? De las 31 cadenas agroalimentarias de la Argentina, hay solo 3 que tienen mercado institucionalizado, que es la soja,
el trigo y el maíz y los bovinos. Las personas van a realizar una transacción en caso de que perciban que lo que obtienen tiene más valor que lo que están pagando. En una transacción es clave conocer las características del bien transado. En función de la misma será posible determinar el valor, ¿no? El problema es determinar cómo medir las características del bien transado y quién determina dichas características y el costo de determinarlas, obviamente. Esto implicaría establecer estándares en otras producciones, un estándar como se hace en otras producciones. Esto no se puede hacer por falta de aplicación de normas vigentes. La comercialización de leche entre la industria y la producción es en base a la palabra entrega. Si hoy tendríamos que vender la soja como vendemos leche, no produciríamos soja. Esto explica por qué no producimos más de lo que se produce en garbanzo, poroto, cebada, alpiste y muchos productos que no están institucionalizados en el mercado, ¿no? CRA representa a todos los productores del país, que en sus economías regionales, como lo es la leche, siguen sin reglas de juego comerciales y mercados institucionalizados. La leche puede ser un caso testigo por su importancia e impacto para que, dotándola de reglas de juego comerciales, sirva de ejemplo para institucionalizar el resto de la cadena agroalimentaria, de las que depende el desarrollo y el crecimiento de la Argentina, sobre todo de la Argentina extrapampeana, ¿no? En el sistema de agronegocios lácteos hay diferentes poderes de negociación. El volumen de leche que la industria compra es mayor siempre al volumen de producción de un tambo promedio. Pueden existir situaciones de poder de mercado por parte de la industria láctea. Y uno de los factores que juegan contra el productor es tener un producto perecedero como la leche. La regionalización de las usinas lácteas en las diferentes cuencas lecheras y la distancia juega también en contra del productor. La necesidad de no tener capacidad ociosa juega en contra de la industria, al revés. Las distorsiones en las transacciones llevan a las ineficiencias en los mecanismos de asignación de valores en el intercambio de los derechos de propiedad. El no respeto en los términos y condiciones de las transacciones, como es los plazos de pago por calidad, precio, descuentos, etcétera, la reducción de la calidad por parte de la parte vendedora y los desincentivos de la inversión, la dependencia unilateral, todo esto juega a favor o en contra de acuerdo del lado que se esté, ¿no? ¿Cuál es la solución? Y bueno, la solución está en lo institucional. Hay que generar una ley antimonopolio que esté comprendido dentro de lo que es la defensa de la competencia, una parte organizacional que son las economías en red. Hay que evitar la transferencia de ingresos injustificados dentro de las cadenas, situaciones de abuso de posición dominante y colusión de mercados. Tenemos que trabajar en la generación de mecanismos de referencia de precios, la promoción de prácticas contractuales consensuadas entre las partes, construidas en espacios públicos y privados, con normas técnicas armonizadas y de difusión pública, ¿no? Asimismo, debemos promover el uso de contratos voluntarios para la mayor claridad y cumplimiento de los plazos, las condiciones comerciales y el precio. Reafirmamos que no deben utilizarse intervenciones distorsivas en los mercados que limiten la oferta y las exportaciones, que ya se ha demostrado que estos mecanismos han sido muy nocivos en el pasado, como son los ROEs, los cupos, los permisos o prohibiciones de exportaciones, que en muchos casos han funcionado inclusive como mecanismos de corrupción, ¿no? Sin duda. Aplicar reglas de juego comerciales que permitan dotar a las transacciones de sus atributos auditables. Se puede desarrollar nuevas formas de comercialización que generen una mejor coordinación entre la industria y la producción, para que generen servicios que eficienticen con menor costo el abastecimiento de las industrias, como son los grupos de comercialización institucionalizados, por ejemplo las consignatarias de leche, que ya están funcionando. Esto es imposible de formar si ni siquiera a veces tenemos hoy un precio estándar, ¿no? Como para poder empezar a trabajar. La solución al conflicto permanente en el sistema lácteo se resuelve con la participación de todos los sectores del sistema, con los públicos y los privados. El eje de la discusión tiene que estar en el intercambio, a partir de reducir obviamente los costos de transacción. Y hay que determinar la calidad antes y después para lograr un estándar por sólidos y que todos obviamente estén de acuerdo. Eso es una de las herramientas de solución.
hay que estipular quién y cómo se hará cargo de la medición de dicha calidad y hay que establecer los criterios de pago por calidad, las bonificaciones y descuentos, o sea, premios y castigos de acuerdo a lo que uno produce. Hay que consensuar en un árbitro en caso de disputa, ya sea por cuestiones ligadas a la calidad, como también en cambios discrecionales en las condiciones de transacción. Cuando se analiza cómo se transmiten las señales de precio entre los eslabones de la cadena del consumidor al productor, vemos que la interfase consumidor-industria, la transacción consta de los atributos necesarios para hacer de esta una transacción equitativa, ajustada y que esté ajustada a derecho, básicamente. Ahora, cuando analizamos la interfase industria-producción es diferente, está totalmente carente de estos atributos, con lo cual no deja de ser un problema. Y esto pone en contacto a los eslabones de la cadena. Si la transacción realmente no está alineada, lamentablemente vamos a tener un conflicto permanente. Por eso es muy importante alinear todo esto. Tenemos que articular con la industria algún sistema claro y transparente de desarrollo. Esto nos lleva a pensar que la transacción se debe realizar por sólidos y no por litro de leche. Tiene que haber una planificación clara de sobre qué se va a pagar. Barcel indica que cuando es costoso o difícil de determinar las propiedades de un bien, el comprador tiende a bajar el precio del bien transado, ¿no? De forma tal que aunque compre productos de mayor calidad o también de menor calidad, hace un promedio de las calidades, que seguramente tendrán un valor superior al precio que se paga. Esto no genera incentivos para mejorar la calidad del bien transado. O peor aún, el potencial de reducir la calidad por parte del productor está latente a fin de acomodar el bien en función del valor pagado por la industria. Esto empobrece el sistema en su conjunto, dado que la calidad va a ser menor, la productividad será baja y esto en definitiva no suma, sino que resta y tiene saldo negativo. Pongamos 3 ejemplos. ¿Usted enviaría un lote de novillos, por ejemplo, a la feria y que después le paguen el promedio del precio que se pagó, del total de la hacienda? ¿O usted enviaría cereales a la cooperativa o algún acopio y que le paguen el promedio de la calidad del cereal recibido? ¿Usted resignaría renta por calidad para repartirla con aquellos que no la tengan? Creo que no. Creo que ninguno de estos 3 ejemplos es lógico, ¿no? En las transacciones es imperioso tener en cuenta los atributos de la transacción, que son la frecuencia, la incertidumbre y los activos específicos. En la medida que aumenta la frecuencia se dan situaciones de mayor confianza, donde hay menores costos de transacción, pero pueden darse situaciones de dependencia y oportunismo. La incertidumbre más compleja está ligada a la determinación de la cosa y al respeto del valor de la misma. De ahí la necesidad de estandarizar o la clave de estandarizar. Otros elementos, el respeto del plazo de pago, la adulteración de la información, la discrecionalidad en las condiciones transaccionales, como es el precio y la calidad. Los activos son específicos cuando son utilizados para un uso único. Si son usados para una segunda actividad, pierden su valor, no es lo mismo. El sistema lácteo tiene una alta especificidad. Esto puede crear dependencia unilateral y pérdida o apropiación del valor. El sistema lácteo y la relación entre el tambero y la usina presenta una alta incertidumbre y activos específicos. No son factibles estructuras de gobernancia de tipo de mercado. Las estructuras de gobernancia, como los contratos informales, generan altos costos de transacción por el poder del mercado. Es necesario aplicar un mecanismo de salvaguardas, que haya contratos formales, escritos, donde se determine fehacientemente el antes y el después de la cosa que se está transaccionando, ¿no? Con un sistema objetivo y que tenga bajo costo imparcial y que esté consensuado e institucionalizado, la determinación de la calidad estándar de la leche por sólidos y que exista un precio de referencia por una leche estándar por sólidos, demuestra claramente que el conflicto de la lechería, sin duda, es transaccional, está en la parte comercial, no hay ninguna duda. Se hace necesario construir mercados con reglas de juego comerciales para la coordinación entre la industria y la producción, los mercados institucionalizados en términos de tener definido.
que tiene que ser un bien transable sobre sólidos lácteos, donde se determina la calidad higiénico-sanitaria estándar, dando equidad a la comercialización. No puede valer igual un litro de leche con 12.3 de sólidos totales que aquel que tiene 13%. Los precios tienen que ser ciertos, determinados, determinables por acuerdo de las partes, y si se formalizan, mucho mejor todavía, ¿no? Hay que disponer de alternativas de contrato para coordinar el traspaso de propiedad de la leche del productor a la industria, y que esto significa la compra, venta, suministro u otra herramienta. No se puede armar un mercado verdadero si no se sabe qué se compra y qué se vende. Eso es clarísimo. No se puede seguir comercializando sin un estándar de leche cruda, sin saber dónde un precio de referencia, o tener una referencia más que precio. No hay precios de referencia sobre los productos estándar que sin duda orienten a las partes. Es necesario generar estos precios de referencia que marquen el pulso de la oferta y la demanda. El contrato oral hoy es la única posibilidad de transacción actual que existe. No puede tener como única opción la transacción oral, se debe operar con contratos formales. Es necesario disponer de sistemas arbitrales en caso de conflicto. Solo los acuerdos formalizados pueden ser arbitrados en caso de conflictos. Y se debe arbitrar con sistemas prejudiciales como las cámaras arbitrales, lo mismo que ocurre con los cereales, ¿no? Con los granos. El mercado institucionalizado de lácteos marca reglas de juego comerciales. Hay nuevas formas de comercializar, como hablábamos recién sobre las comercializadoras de leche. Hay industrias competitivas para exportación, está el uso compartido entre la industria de la producción y lecherías competitivas. Hay muchos aspectos, ¿no? Yo les diría, en resumidas cuentas, que esto es lo que ha ocurrido desde la década del 40 hasta la fecha con la lechería en la Argentina. Lamentablemente nunca ha habido reglas de juego claras y previsibles, y por eso asistimos a las continuas crisis en las que se ve inmersa la lechería y los famosos serruchos que vemos en los gráficos cuando mostramos los niveles de producción, los niveles de rentabilidad y cómo se mueven los mercados. Ojalá en algún momento dentro de la cadena los diferentes eslabones encuentren un común pensamiento y un común objetivo para lograr esta estabilidad y estos puntos que nosotros humildemente estamos planteando, para encontrar una lechería que abastezca muy bien al mercado interno y que también tenga márgenes de exportación importantes, y que también la lechería sea un sector que genere recursos importantes para las arcas del Estado. Muchas gracias a todos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, muy interesante lo expuesto. También nos deja con un montón de preguntas que han llegado y que nos hemos estado haciendo. Así que, nada, si te parece bien, comenzamos con las preguntas que llegaron. Cómo no, con mucho gusto. ¿Cree que se pueden generar condiciones para que la lechería argentina logre un nivel de exportación creciente en el tiempo? Se puede lograr, sin ninguna duda, pero por supuesto deberíamos salir del esquema que históricamente, o por lo menos estos últimos años, ha predominado, que es exportar lo que sobra, con lo cual siempre prevaleció el mercado interno y las exportaciones no entran dentro de un cronograma de previsibilidad. Si queremos ser exportador de productos lácteos, tenemos que generar el desarrollo de los mercados, hay que generar inversiones dentro de la industria que estén adaptadas para producir productos justamente que sean requeridos o comprados por el exterior. Hay que armar toda una cadena y todo un sistema donde no solo se exporte lo que sobra, sino que continuamente durante todo el año ese segmento esté produciendo para exportación. Por eso digo, es mucho más complejo que decir solamente exportamos lo que sobre. Y además hay algo muy claro: si exportamos solamente en los momentos que sobra, va a ser muy difícil mantener una estabilidad en los mercados compradores, porque obviamente el que te compra va a querer que vos le proveas todo el año, y no solamente cuando a nosotros nos sobra,
con lo cual creo que, no sé si está claro, pero no es solamente cuestión de planificarlo para los momentos en que el mercado esté inundado de materia prima, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Cuál es el principal impedimento para aumentar la producción a nivel de productor hoy? Yo creo que el principal impedimento es la falta de certidumbre. Es lamentablemente digamos, la poca atención que se le ha dado a lo que es el sector lechero como economía regional inclusive, pero la falta de certeza es el principal factor que no permite que uno planifique, que uno invierta, ya que inclusive las inversiones se van viendo en el mediano y en el largo plazo, y por eso se necesita previsibilidad, se necesitan medidas que den seguridad de que la inversión que uno hace se va a transformar en rentabilidad. Básicamente es eso. Después, sin ninguna duda, hay que ordenar toda la cadena, hay que generar una cadena seria donde básicamente haya mercados institucionalizados, que haya, digamos, un mercado que tenga un precio de referencia y que no ocurra lo que ocurre hoy, que lamentablemente un productor que entregó hoy a la mañana su producción todavía no tiene claro qué precio le van a pagar, ¿no? Entonces, o por lo menos no tiene claro lo que va a producir el mes que viene. Eso de estar trabajando dentro de tanta imprevisibilidad o incertidumbre, obviamente genera desconfianza, genera retracción, falta de inversión y sin ninguna duda un estancamiento en todo lo que es el sistema productivo. Muy bien, clarísimo. ¿Cómo ve la política lechera en la nación actualmente? Lamentablemente tengo que decir de que no hay política lechera. Hace muchos años que en la Argentina no tenemos políticas de Estado, no tenemos medidas que, como decía recién, marquen un rumbo de hacia dónde se quiere ir. Ni siquiera tenemos decidido justamente lo que estamos planteando. Si queremos una lechería solamente que atienda al mercado interno o que también esté exportando y proveyendo a otros países. Con esta falta de medidas, con esta falta de decisiones, damos siempre vueltas en un círculo en el cual yo me animaría a decir de que apuntamos a una lechería chica, a una lechería con limitaciones, a una lechería que siempre está trabajando a media máquina y que y que no puede mostrar el verdadero potencial que puede tener. La lechería en la Argentina puede ser un sector productivamente muy poderoso, muy potente, y que bueno, que lamentablemente por estas faltas de políticas no se ha podido demostrar. Hace muchos años que venimos dando vuelta en reuniones que son convocadas a través de los diferentes gobiernos, mesas donde existe toda la cadena y hay diálogo, hay conversaciones, hay intercambio de ideas, pero lamentablemente estas ideas no se plasman en medidas concretamente de Estado o en políticas de Estado, que es lo que realmente hace falta para que la lechería se desarrolle. Bien. Llegaron una serie de preguntas que por ahí algunas fueron respondidas parcialmente en la presentación, pero por ahí valdría la pena retocarlo porque creo que vale la pena el debate. Por ejemplo, ¿por qué día a día la actividad es inestable y siguen cerrando tambos? Bueno, justamente porque claramente no hay una rentabilidad lógica, primero, obviamente nadie trabaja o quiere trabajar para perder plata. Esa rentabilidad pasa el tiempo y no se termina clarificando, justamente por la falta de medidas que veíamos hoy, y porque creo que de alguna forma también hasta no sé si llamarle que se menosprecia a la producción láctea o al sector lácteo, pero no se la tiene en cuenta y como decía recién, creo que no se alcanza a medir la intensidad o el impacto que puede tener en lo que es el desarrollo del país, sobre todo en el interior. Inclusive hay cuestiones bastante básicas. La lechería contribuiría a generar arraigo en el país porque obviamente en el campo, ¿no? Me refiero, porque realmente lleva a
que la gente tenga que vivir en el lugar, se adapta claramente a sistemas a lo mejor de producción pequeñas, intensivas e inclusive a producciones familiares o producciones medianas y chicas que a veces están tan cuestionadas por esta incertidumbre de políticas o políticas equivocadas, y creo que sería una herramienta adecuada para darle impulso. Es más, las producciones, inclusive del sector lechero, hacen que el dinero que se mueve dentro de la producción de un tambo se también genere movimiento dentro del sector, dentro del mismo lugar. El tambero gasta en el mismo lugar. El tambero es una persona que no sale a gastar esos dineros o lo que necesita afuera, siempre busca en el lugar. Y eso genera un movimiento dentro de la economía local que también ayuda sobre todo en los pueblos y en las ciudades chicas del interior, ¿no? Una lástima, una industria tan arraigada a los inmigrantes antecesores que fueron forjando el país, ¿no? Exactamente. Esa reinversión que genera la agroindustria en general, ¿no? Es muy dinámica, además. Sí. La producción láctea hace que continuamente uno tenga que estar invirtiendo para mantenerse en un sistema productivo viable, ¿no? Y eso obviamente genera inversión, genera movimiento y, bueno, es positivo para un país, ¿no? ¿Qué le falta a la industria lechera argentina para ser competitiva y convertirse en un jugador importante del mundo? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para lograr el potencial exportador de Argentina? Yo creo que lamentablemente al sector industrial no lo conozco profundamente y por eso a veces no quiero opinar sobre algo que no tengo pleno conocimiento, pero cuando uno habla con los industriales me termino convenciendo de que tienen el mismo problema que tiene el sector primario o el productor. Es esa incertidumbre y esa falta de medidas previsibles, con lo cual se vive invirtiendo siempre en lo básico, pero nunca se piensa en un crecimiento genuino y en un desarrollo que sea mucho mayor a lo que se ve, ¿no? De cualquier manera, hay industrias que no les ha ido mal, otras que les ha ido muy mal, hay de todo, sin ninguna duda, y eso es de acuerdo a las características de funcionamiento que tenga cada una. Pero sí digo que si la industria tuviera un panorama más claro hacia adelante, obviamente la resultante de su gestión sería otra. Sí, claro, también creo de que tanto la industria como la producción y la comercialización tendrían que generar un sistema de trabajo donde toda la cadena trabaje en forma, digamos, armoniosa, para que todos los eslabones se empujen juntos y puedan participar de la rentabilidad de todo el sector. Lamentablemente, al no tener todas estas medidas que hablamos, cada eslabón de esa cadena trata de defenderse y sobrevivir como pueda a los manotazos, y obviamente esos manotazos es donde algún eslabón se salva, pero siempre en detrimento del otro, ¿no? Y es un desorden que lamentablemente pasan los años y no se ve voluntad o decisión de querer ordenarlo. ¿Cómo lograr institucionalizar el mercado de leche? Algo se comentó en la charla, pero por ahí unos puntos a destacar rápidos. Yo creo que para contestar rápidamente es una cuestión, es una decisión política, es una decisión donde desde la cadena se tiene que estar convencido de que es la mejor herramienta y poner manos a la obra. Así como en algún momento se generó el mercado de referencia de granos, el mercado de referencia de carnes, ¿por qué no puede haber un mercado de referencia de leche y institucionalizar toda esta cadena para que dentro del orden que se puede generar al institucionalizar un mercado, se demuestra previsibilidad y se demuestra certidumbre, que es lo que hace falta? Sí, en la charla se habló un poco de la atracción a través de la demanda. ¿Quiénes serían hoy los principales importadores de productos lácteos a nivel mundial? Podrían, digamos, ser jugadores importantes para que Argentina le dé este impulso, ¿no? Brasil es uno de los compradores importantes. Hay diferentes sectores del mundo, pero lamentablemente les diría, es un poco lo que charlábamos hoy, ¿no? Hoy todavía el mercado interno sigue llevándose una altísima proporción de la producción.
Y bueno, eso hace de que en esta inestabilidad que continuamente vivimos, la industria se aferre al mercado interno y no piense en desarrollar más mercados y no estar atados a uno, dos o tres países que en definitiva siempre compran lo que estamos hablando, lo que sobra o cuando hay sobrante y no una relación comercial estable y que se pueda desarrollar en el tiempo. Hay 4 preguntas más. ¿Hay un número estimativo de tambos que pasaron a una escala de subsistencia? Sí, sin duda que hay producciones medianas y chicas que, bueno, muchísimas han desaparecido. No tengo el número claramente, pero sí han desaparecido y otras están sobreviviendo, le llamo yo, en ese nivel solamente de subsistencia. Sí, lo que ocurre es que esta situación también lleva a un escenario de concentración muy grave, porque muchos de los tambos que se cierran o desaparecen, las vacas no desaparecen y se terminan vendiendo a tambos que cada vez son más grandes. Entonces, la realidad es que cada vez tenemos menos tambos, pero más grandes, y que responden a realidades diferentes, porque sin duda el productor grande tiene de alguna manera cómo defenderse en el medio de las crisis, sobre todo porque puede apelar a sistemas de financiación más baratas, puede apelar a otras producciones que de alguna manera ayuden, entre comillas, a subsidiar o a ayudar los momentos profundos de crisis, pero la realidad es que a la pregunta voy que sí, hay muchos tambos que han desaparecido y otros que hoy están claramente en el borde de la subsistencia. ¿Qué tendencias prevén en el sector productivo primario y en el sector de procesamiento industrial? Yo creo que durante estos años se ha ido generando una brecha muy importante donde hemos visto, como decía recién, empresas que les ha ido muy mal, pero empresas que les ha ido muy bien. Con lo cual, estamos notando al cabo del paso de los años de que esas empresas pueden ir generando un crecimiento que no se ve en el tambo, sobre todo mediano y chico, por miles de causas. Porque no hay una posibilidad de acceder a financiaciones acordes con los niveles de rentabilidad, entonces quedamos desfinanciados, se termina vendiendo capital para poder sobrevivir y obviamente se lleva a cerrar. Las industrias en ese aspecto han sido mejor atendidas, un poco más reconocidas, y a veces desde los gobiernos se ve a la industria como una fuente de desarrollo y de generación de mano de obra, que lamentablemente no es que sea tan así, sino que a veces la imagen que da el tambo o el campo en general no parece ser como que una chimenea generando humo es una imagen de mayor progreso que un tambo o un campo, ¿no? Se siguen sumando algunas preguntas más. ¿En qué productos lácteos Argentina puede lograr ser competitivo en los mercados internacionales? Normalmente se ha apelado a la exportación de leche en polvo, que es lo que más, Sí. les diría que el orden es leche en polvo y después quesos. Yo creo que el desarrollo que se puede realizar en el mercado exportador de quesos puede ser mucho mejor que lo que estamos viviendo. En leche en polvo no se puede, diría, ir más allá de lo que está, porque prácticamente se maneja como un commodity, o mejor dicho, es un commodity, ¿no? Con lo cual, yo diría de que el desarrollo está en ir viendo qué productos pueden tener mayor valor agregado, tal vez apuntar a diferentes especialidades que puedan tener una buena inserción en el mundo. Pero todo eso volvemos a lo de siempre, se necesita continuidad, se necesita estabilidad en los mercados y seriedad, que lamentablemente a veces, me duele mucho decirlo, en materia de negocios internacionales no hemos tenido la seriedad que se necesita para todos estos escenarios. Y yo les diría que cuando uno quiere intervenir en el mercado internacional, la seriedad, la confianza y la estabilidad es el mejor capital que uno puede tener para poder mantener un mercado abierto. La credibilidad. Exactamente. ¿Cómo se explica que un sector tan importante en la cadena agroalimentaria y tan importante en la nutrición del país no tenga medidas inmediatas y definidas por parte de los gobiernos?
Sí, la verdad es que yo tampoco sé por qué. Yo creo que no, el sector lechero no ha sabido mantener un buen lobby, y no hay que asustarse por la palabra lobby. Creo que hacer lobby significa mostrar, insertarse en la sociedad, insertarse en la economía del país. Creo que no sea, digamos, eficiencia en el manejo de estas herramientas, con lo cual siempre ha quedado relegado y siempre se ha visto al campo como productor de carne. Pero no debemos olvidar de que la leche es un producto alimenticio sumamente importante para la vida, inclusive de la gente. Y bueno, algunas empresas han encontrado la beta de que produciendo una variedad importante de productos han logrado una inserción en el mercado interno importante y en algunos momentos lograr exportar, pero no son muchas. Vuelvo a repetir, el orden y la estabilidad que se necesita para esto no se ha sabido ver desde el sector lechero, y al no saber vender esa imagen, tenemos un lugar que realmente no es el mismo que tienen otros sectores. Las últimas dos preguntas a modo de cierre. ¿Qué podemos aprender del sector lechero de Argentina? Bueno, creo que tenemos que aprender muchas cosas que no hay que volver a hacer, que es todo esto que estamos hablando, ¿no? Creo que hay que pensar en un proyecto de lechería, como decíamos recién, a pesar de que estamos repitiendo, pero es lo básico. Que haya, primero tenemos que definir si queremos una lechería solamente para el mercado interno o si queremos exportar también. A partir de ahí tenemos que armar proyectos que se transformen en políticas de Estado, que se puedan sostener en el tiempo y que respondan a la inversión en el tiempo, que es lo que la gente quiere. Cualquier inversor lo que necesita es saber de que va a poder ganar, tener una rentabilidad lógica y no que va a invertir para perder plata, ¿no? Bueno, la última pregunta, ¿cuál es el mensaje de CRA para el sector de la lechería? Yo creo que la lechería, como decíamos recién, es un alimento sumamente necesario y no va a poder, no tiene que desaparecer, al contrario, tiene que crecer y crecer mucho más allá de lo que puede ser el consumo interno. A pesar de que la población crece y cada vez se necesita más para el consumo interno, hay que pensar en crecer por encima de esto. Yo creo que tenemos las posibilidades, tenemos todas las herramientas para poder serlo, inclusive eh, hasta la lechería tiene características de producción que podrían entrar dentro de muchos lineamientos de conservación, inclusive del medio ambiente, de nuestro suelo. Hay muchas características importantes dentro de la producción lechera que nos pueden destacar con respecto a otros sistemas productivos agropecuarios. Yo creo que eso no se va a perder nunca. Creo que también existe algo de vocación para poder sostenerse dentro de este sector, sobre todo en los momentos de crisis profunda. Yo creo que el productor lechero que logra sostenerse en las situaciones que vivimos es un gran patriota, porque hay que estar sosteniendo un tambo cuando realmente uno sabe que está trabajando a pérdida y que los números no cierran. Bueno, todo esto hay que hacer un balance. Por supuesto, no volver a repetir los errores que se han cometido durante muchísimos años y trabajar seriamente con un objetivo claro a mediano y a largo plazo, y de esa manera vamos a poder lograr encaminar, si hacemos esto, una lechería que pueda ser ejemplo inclusive eh, hacia todo el mundo, y que mostremos de que podemos ser totalmente competitivos al exportar también, ¿no? Sí, Jorge, bueno, nada, te queremos agradecer a vos y a toda la audiencia por estar presentes escuchando. La verdad que muy interesante. Se presenta un panorama de desafío de acá en adelante y bueno, esperemos estar a la altura de poder llevarlo a cabo, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Gracias por el tiempo. Bueno, nos estaremos viendo pronto. Ojalá que ¿Cómo no? hablando de otras cosas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias a ustedes por habernos brindado este espacio. Desde CRA agradezco a Presid habernos invitado a cubrir este espacio, y ojalá este mensaje para los productores y para el sector lechero haya podido ser lo suficientemente claro como para tenerlos como parámetros, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente y un abrazo para todos. Chao, Jorge, gracias.